¿Qué tal? Buenas tardes a todos y a todas. Les doy la bienvenida a nuestra clase del día de hoy. Voy a comenzar a compartirles pantalla mientras les platico de qué va a tratar la clase del día de hoy. Ya deben de tener por ahí en pantalla la presentación de esta clase y como pueden ver en la pantalla, ahí en la presentación, el día de hoy vamos a dar una pequeña introducción al delito. Vamos a definirlo, vamos a ver algunos tipos de delitos y vamos a empezar a ver, al menos de manera introductoria, los elementos que componen un delito. Eh, no lo vamos a ver aún de fondo porque no es materia de esta clase. Inclusive, a partir de esta clase vamos a comenzar a ver los distintos elementos que conforman el delito, pero vamos a dedicar una clase para cada uno, porque pues al final de cuentas son temas complejos, son temas que ameritan eh, pues un estudio profundo. Obviamente esta clase no va a ser suficiente para verlos a profundidad, pero al menos la intención es que ustedes tengan unas buenas bases para comenzar a estudiar estos elementos del delito. Dicho esto, vamos entonces con nuestro primer punto. Vamos a comenzar definiendo lo que es el delito, que pues es uno de los conceptos fundamentales del derecho penal, porque inclusive ya dijimos que el derecho penal objetivo está compuesto por estas normas que describen los delitos, y el delito es motivo de estudio de todo el derecho penal. El proceso penal básicamente se basa en acreditar que una persona cometió un delito. Eso es la idea fundamental de un proceso penal. Por eso, todo el proceso penal que se lleva a cabo va encaminado a ello, a mostrar las pruebas para que el juez tenga la convicción de que se cometió un delito y de que la persona que estás acusando intervino en ese delito. Y si cometes un delito, tienes consecuencias jurídicas. En términos muy simples, un delito es una acción u omisión que está prohibida por la ley penal, podríamos agregar, y que está sujeta a una sanción. Esta definición va encaminada, o más bien está prevista en el Código Penal Federal. El Código Penal Federal así nos establece el delito, acción o omisión que está prohibida por la ley y que está sujeta a una sanción. Esta definición abarca tanto las conductas activas como el robo, como el homicidio, o también abarca las omisiones, por ejemplo, no prestar auxilio a una persona en peligro, la omisión de cuidados. Para que una conducta debe ser considerada como delito, debe cumplir con varios elementos esenciales. Estos elementos son los pilares para que una acción sea considerada como ilícita desde el punto de vista penal. Inclusive, muchas definiciones doctrinales eh, establecen que la definición del delito depende de estos elementos. Entonces nos dicen, el delito es una conducta típica, antijurídica y culpable. También hay quienes dicen, esta conducta también es punible. Hay otros que dicen, el delito no es, o más bien, dentro de la definición del delito no incluimos la punibilidad, pues la punibilidad no es un elemento del delito, sino una consecuencia. Personalmente yo considero eso, que los elementos del delito son la conducta típica, antijurídica y culpable, y que la punibilidad, el hecho de que el delito se pueda sancionar, pues es una consecuencia del delito. Pero bueno, regresando a los elementos, tenemos que los elementos son la tipicidad, antijuricidad, culpabilidad, y bajo esta concepción, pues vamos a ver también la punibilidad para irla conociendo también. Ya ustedes en el estudio del delito, pues van a determinar o van a tomar su criterio de si consideran que la punibilidad es o no un elemento, pero nosotros lo vamos a ver como un elemento para abarcar todo lo posible. Se los voy a mencionar de manera así por encimita, ya después los vamos a ver más a fondo, algunos en esta clase, algunos en otras clases. La tipicidad se refiere a que la conducta debe estar específicamente descrita en la norma penal, es decir, debe existir una norma que describa esa acción u omisión como un delito.
Si la conducta no está tipificada, no puede ser considerada un delito. Es decir, si la norma no está prevista en la ley como perdón, si la acción u omisión no está prevista en la ley como un delito, entonces no es un delito. La antijuricidad nos dice que la conducta debe contradecir el ordenamiento jurídico. Esto significa que debe ir en contra de la ley penal. Este es el aspecto formal de la antijuricidad, que sea contraria a derecho. El aspecto material de la antijuricidad, como más adelante lo veremos, es que la antijuricidad, más bien que la conducta, para ser antijurídica, tiene que lesionar un bien tutelado por la ley. Pero además tenemos un tercer elemento de la antijuricidad, es decir, que ésta no esté justificada por ninguna causa legal. Entonces, la antijuridad significa, aspecto formal, que la conducta es contraria a derecho, aspecto material, lesiona bienes jurídicos tutelados por la ley, y tercer requisito o tercer elemento de la antijuricidad, que no existe ninguna causa de justificación. Tenemos la culpabilidad. La culpabilidad se refiere a la capacidad del autor del delito de entender y de querer llevar a cabo la conducta ilícita. Esto bajo una concepción causalista. Nuestro sistema actualmente va más encaminado al finalismo, y con relación al finalismo, la culpabilidad tiene que ver con la capacidad del sujeto para comprender la conducta o la naturaleza de la conducta que está llevando a cabo, para comprender la ilicitud de esa conducta y su capacidad para conducirse conforme a esa comprensión. Y por último, tenemos la punibilidad. Eh, para que haya un delito, según la concepción que vea la punibilidad como un elemento, para que haya un delito debe haber una sanción prevista para la conducta ilícita. Eh, si no hay una pena o sanción, la conducta no puede considerarse un delito aunque haya sido tipificada como tal. Yo no coincido con ese criterio, pero se los comunico para que ustedes vayan comprendiendo y para que se vayan acercando a ese delito. Vamos con nuestra siguiente diapositiva, que son los tipos de delitos. Los delitos pueden clasificarse en delitos culposos, dolosos y preterintencionales. Los delitos dolosos son aquellos en los que el autor tiene la intención de cometer el ilícito. En este caso, el autor del delito actúa con pleno conocimiento y con la voluntad de realizar la conducta prohibida. Un ejemplo de ello, pues puede ser el homicidio, donde la persona tiene la intención de, pues, de privar de la vida a otra persona. En estos delitos dolosos, el autor del delito tiene el conocimiento de que la conducta que va a realizar es ilícita, que se trata de un delito, pero tiene también la voluntad de llevarla a cabo. En eso se resume. Eh, Obviamente es más complejo el dolo, porque hay dolo directo, dolo indirecto, dolo eventual, eh, pero eso lo vamos a ver más adelante. Por ahora quiero que se queden con la idea de que cuando los delitos son dolosos, porque hay dolo, es porque el autor, perdón, del delito, tiene la intención de cometer ese delito, pero también tiene el conocimiento de que lo que está haciendo es un delito. Por otro lado, tenemos los delitos culposos. En estos delitos, el autor no tiene la intención de cometer un delito, pero lo termina cometiendo por negligencia, por imprudencia, por la falta de un deber de cuidado. Un ejemplo muy común que se da mucho son los accidentes de tráfico, que, por ejemplo, son ocasionados por estar bajo el influjo de bebidas alcohólicas, por ir borracho prácticamente, o por hablar por teléfono. En este caso, fuiste imprudente, fuiste negligente y tuviste un accidente y provocaste un daño. Estos son los delitos culposos. No hay intención de cometer un delito, pero no tienes la pericia o no tomas los cuidados suficientes para evitar este delito. Por último, tenemos los delitos preterintencionales. Estos son los delitos en los que el autor tiene la intención de cometer un delito menos grave, pero su acción produce un daño mayor al que esperaba. Por ejemplo, una persona que golpea a otra con la intención de causarle una lesión leve, pero la termina matando. En este caso, la clasificación de delitos preterintencionales es un poco más dogmática, porque en la ley sí la podemos encontrar, pero la podemos encontrar más como un caso de dolo eventual.
que previste que pudiste ocasionar esa conducta más grave, pero aún así la aceptaste. Más adelante lo vamos a detallar durante las clases. También los delitos pueden ser clasificados según el bien jurídico que afectan. Por ejemplo, por los delitos contra las personas afectan a las personas, como el homicidio, la violencia familiar, las lesiones. Tenemos delitos contra la propiedad, como robo, fraude. Tenemos delitos contra la seguridad pública, como el terrorismo, el tráfico de drogas, entre otras cosas. Denme un segundo, y ahorita regreso. Ok, bueno, nos quedamos entonces en los tipos de delitos. Vamos ahora con la conducta delictiva. Eh, Cabe mencionar que para que una acción sea considerada una conducta delictiva, debe cumplir con ciertas características que definen la conducta delictiva. No cualquier conducta va a ser considerada como delito, no cualquier conducta tiene una relevancia penal. Esta conducta, para que sea considerada como delito, debe estar tipificada por la ley, como ya lo decíamos. Eh, pero también esta conducta debe cumplir con los elementos de tipicidad, antijuricidad, culpabilidad, como lo mencionamos pues en la primera diapositiva. Por eso les decía, los elementos del delito son la conducta, pero esta conducta tiene que ser típica, tiene que ser antijurídica y tiene que ser culpable. Y pues hay quienes dicen que punible. Esta conducta delictiva, como ya se los adelantaba, debe estar tipificada en la ley. Es decir, la ley te debe de decir, esta conducta es un delito. Obviamente la estructura de la ley no es así. La ley no te va a decir, privar de la vida a una persona es delito de homicidio. No te lo dice, o al menos no todos lo dicen así. Más bien, la ley te va a describir una conducta y te va a decir cuál es la consecuencia de esa conducta. Esa es la estructura de una norma. Hay normas que sí te dicen, comete el delito de robo quien hace esto, comete el delito de homicidio quien priva de la vida a una persona. Sí hay estructuras así, pero nunca vas a encontrar en la ley que te diga, está prohibido privar de la vida a una persona. Lo que sí vas a encontrar es la descripción de la conducta, qué delito actualiza esa conducta y cuál es su consecuencia. Así es como se describe en la ley. Cabe mencionarles, pues, que una conducta delictiva es una acción u omisión que está en contravención con las normas jurídicas y que también produce un daño o pone en peligro bienes jurídicos protegidos como la vida, la propiedad o la libertad. Son ejemplos. Hay más bienes jurídicos que tutelan la norma. Por ejemplo, el servicio público, la salud, la seguridad pública. Hay muchos bienes que protege la ley. Es importante entender que, como ya les decía, no todas las conductas humanas son delictivas, solamente aquellas que la ley define como delito o que son consideradas delito. Esas son las únicas conductas que son delictivas. Vamos a poner un ejemplo para que se entienda mejor esto. Por ejemplo, una persona que roba un automóvil, pues está cometiendo una conducta delictiva, ya que está violando la ley y en la ley expresamente nos dice que el robo es un delito, pero además está causando daño a un individuo. En cambio, si una persona se le olvida pagar una factura sin la intención de hacerlo, pues esta conducta no puede ser considerada como delito porque de entrada el no pagar una factura porque se te olvidó no está considerado en la ley como delito. Y además, pues no suena lógico que esta tenga relevancia penal. En todo caso, pues sería civil porque te están cobrando una deuda o mercantil. Pues es importante recordarles que, como ya les he dicho en otras clases, el derecho penal solamente regula aquellos actos que son más graves o que son más dañinos para la sociedad. Las conductas delictivas están relacionadas con la protección de valores fundamentales como la vida, la libertad y la propiedad. Y pues si una acción afecta estos valores, la ley considera que se debe aplicar una sanción para poder restablecer el orden.
Esto ya lo habíamos visto. Ya les adelantaba que el derecho penal protege los bienes más valiosos para la sociedad y por lo tanto sanciona aquellas conductas que afecten esos bienes más valiosos, que son las conductas más graves. Vamos ahora a continuar con algo de lo que ya estamos platicando, que es la tipificación del delito. La tipificación del delito es el proceso mediante el cual una conducta es definida por la ley como un delito. En otras palabras, la tipificación es el acto de describir una conducta específica que es prohibida por la ley y que está sujeta a una pena o sanción. Ya les adelantaba que aunque son normas o que la ley busca prohibir esas conductas, la estructura de la norma no es como una norma prohibitiva, es más bien una norma descriptiva, que nos dice, esta conducta es delito y si tú la realizas va a tener esta consecuencia. Eh, de aquí sale otro concepto muy importante que no habíamos platicado, que es el tipo. El tipo es la norma que describe la conducta considerada como delito. Hay que hacer esta diferenciación. El tipo es esa norma, la norma que te dice, privar de la vida a una persona es homicidio y tiene tantos años de prisión como consecuencia. Ese es el tipo penal. Si ustedes ven, buscan en el Código Penal de Nuevo León o de cualquier estado, van a ver cómo el código te dice, comete robo quien se apodera de manera ilícita de un bien mueble ajeno, por ejemplo. Comete homicidio quien priva de la vida a una persona. Ese texto que están viendo ustedes, ese pequeño artículo, ese es el tipo penal o el tipo. Tipificar es la acción de crear los tipos. Esa es la diferencia. Entonces, la tipificación consiste en que tú vayas describiendo en la norma cuáles son las conductas consideradas como delito. Y el resultado de esa tipificación es el tipo, porque el tipo es específicamente esa norma que te describe la conducta considerada como delito. Eh, es fundamental que las conductas delictivas estén tipificadas claramente en el Código Penal para que los individuos sepan qué acciones pueden ser castigadas y qué conductas son delito y qué conductas no lo son. Esto garantiza una seguridad jurídica y también evita una arbitrariedad en la aplicación de la ley, porque las personas, conociendo los tipos penales, saben qué conductas no deben de hacer, saben que si hacen esas conductas los van a sancionar. Entonces ya tienen un conocimiento previo para evitar o lo que se busca es evitar que cometan esas conductas. Eh, por ejemplo, el robo. El robo, ya se los adelantaba, está tipificado en el Código Penal y para que una persona sea acusada de este delito, debe haberse demostrado que la persona sustrajo algo con la intención de apropiarse de ello de manera ilícita, pero además esa cosa debe ser ajena. Esta descripción que se encuentra en la ley de manera precisa y detallada permite que los tribunales puedan aplicar la sanción correspondiente, permite que los tribunales durante el proceso penal puedan verificar si hay pruebas suficientes para acreditar que esa persona sustrajo un bien con la intención de apropiarse de ello de manera ilícita. Por eso es necesario que los delitos estén descritos en la norma, porque si tú haces una conducta que no está descrita en la norma como delito, no te van a poder sancionar. El juez tiene que verificar si lo que tú hiciste encuadra en esa norma. Si no encuadra, no hay delito. La tipificación también tiene que ver con un principio importante que se conoce nullum crimen sine lege, que significa que no hay crimen sin ley. Es decir, no puede haber un delito si la ley no lo prevé, si la ley no prevé esa conducta como delito. Que esto es lo que veníamos diciendo. Si tú realizas una conducta y esa conducta no está escrita en la ley como delito, entonces no es delito. Tiene que estar estrictamente regulada como tal. Vamos ahora con el siguiente elemento, que es la culpabilidad. La culpabilidad es uno de los elementos más importantes para determinar la responsabilidad penal de una persona. Se los voy a platicar desde dos perspectivas, porque vamos a hablar de la teoría
causalista y la teoría finalista. Ahorita les voy a decir por qué es relevante esta diferenciación, pero vamos primero a comenzar con las ideas de la teoría causalista. La teoría causalista nos dice que para que un acto sea considerado como un delito, no solo debe cumplir con los elementos de tipicidad y antojuicio, sino que también debe existir una culpa o una intención del autor al cometer el acto. Entonces, en el derecho penal, desde el punto de vista causalista, que es una teoría que todavía es aplicable en ciertos lugares, pero en México predomina la otra teoría de que les voy a platicar ahorita. Pero en la teoría causalista, entonces nos dice que hay dos tipos de culpabilidad. El dolo, que se refiere a la intención del autor de cometer un delito. Cuando alguien actúa con dolo, significa que tenía la intención de realizar la conducta prohibida. Eh, por ejemplo, pues una persona que tenía la intención de matar a otra o que priva de la vida a otra con una premeditación y ventaja. Eh, el dolo, como ya lo decíamos, significa conocer y querer concretar los elementos del tipo penal. Es decir, tú conoces que la conducta que vas a realizar es delito, pero la quieres realizar. Por otro lado, ya decíamos que la culpa, que es el otro tipo de culpabilidad según la teoría causalista, eh, la culpa es, en este caso, pues el autor no tiene la intención de cometer un delito, pero su negligencia o imprudencia da como resultado un daño y ese daño actualiza un delito. Por ejemplo, ya decíamos el caso del accidente porque la persona iba platicando por teléfono. Esta culpabilidad tiene que ver con la capacidad de la persona para entender la ilicitud de su conducta y actuar de acuerdo con ello. Eh, por lo tanto, las personas que no tienen la capacidad de comprender la ilicitud de sus actos, como en el caso de las personas con discapacidades mentales, pues no son responsables penalmente. Lo mismo pasa con los adolescentes, que eso es es algo diferente. Esto según la teoría causalista. ¿Cuál es la diferencia fundamental entre la teoría causalista y la teoría finalista? Es el elemento en el cual colocan el dolo y la culpa. Mientras que la teoría causalista coloca el dolo y la culpa en la culpabilidad, como lo que acabamos de ver, la teoría finalista coloca estos dos elementos en la conducta típica. Incluso nos dice que el dolo y la culpa son elementos permanentes del tipo penal, es decir, que todo tipo penal prevé una conducta dolosa o culposa. En este caso, la teoría causalista nos dice en primer lugar que la conducta es toda acción que provoque un cambio en el mundo fáctico, en el mundo exterior. Entonces, para que haya una conducta, basta con que tú realices una acción o una omisión y que tenga un resultado. Por eso, el dolo y la culpa se estudia hasta el final, porque la causalista nos dice, hiciste una acción que causó un resultado, ya hay una conducta. Y hasta la culpabilidad vamos a analizar si esa conducta fue dolosa o fue culposa, es decir, si tenías la intención de causar ese resultado o si causaste ese resultado por negligencia o por imprudencia. Pero la teoría finalista trasladó esos dos elementos a el elemento de la conducta típica. ¿Por qué? Porque Hans Belzel, que es el creador de esta teoría finalista, dice que las personas, antes de realizar una conducta, primero pensamos en la finalidad de esa conducta, pensamos en la meta a la que queremos llegar y solo hasta ese momento comenzamos a realizar todo lo necesario para llegar a esa meta. Es decir, él nos dice, no basta con que hagas una acción que provoque un resultado, sino que desde un principio la acción que tú realices debe tener una finalidad, debe tener una intención. De hecho, Hans Belsen nos dice que la conducta es una acción o omisión voluntaria e intencional. ¿Qué significa intención? La intención es la voluntad dirigida a un fin. Es decir, que tú realices una conducta para obtener algo, para llegar a algo. Por ejemplo, en el caso del homicidio, pues el homicidio consiste en privar de la vida a una persona, por lo tanto,
Cuando tú realizas tu conducta, desde el momento en que quisiste realizar esta conducta, desde ese momento tú tenías la finalidad de privar de la vida a una persona. Por lo tanto, Hans Belsen traslada el dolo a la conducta, porque nos dice, desde ese momento la conducta es dolosa porque desde ese momento el autor ya tenía la intención de hacerlo. No es necesario analizarlo hasta acá porque desde este momento ya lo determinamos. El tema viene con la culpa, que eso es un tema bien complejo, pero voy a darles una pequeña base y si da tiempo después lo estudiamos a profundidad porque es un tema muy complejo con la culpa, porque con la culpa ya si detectaron el error que hay aquí, es que hablando de la culpa, pues el autor de la conducta no tenía la finalidad de cometer el delito. Si tú chocas por el accidente, en ese momento tú no, cuando conducías el vehículo, no tenías la intención de chocar a nadie, fue un accidente. Por lo tanto, como que ahí hay una incongruencia con esa teoría, pero hay un concepto que se llama imputación objetiva, que si les interesa, pueden por ahí buscarlo, es bien interesante, pero la imputación objetiva nos dice que, que el resultado de la conducta se le puede imputar a una persona. Entonces, de esa manera se resolvieron los culposos. Si bien la persona no se fijó la finalidad desde un principio, sí se le puede imputar ese resultado porque realizó las conductas para provocar ese resultado. Les digo, es un tema muy complejo que no nos va a alcanzar, al menos yo creo que necesitamos pues como 10 clases para platicarlo, pero les quiero sentar esa base por si ustedes quieren seguirlo estudiando. Vamos a pasar con el siguiente elemento para no tardarnos tanto, que es la antijuricidad. La antijuricidad es uno de los elementos que componen el delito y como ya les decía, se refiere a la contradicción de una conducta con el ordenamiento jurídico. Se refiere a que esta conducta lesiona un bien jurídico tutelado por la ley y que además no hay una causa de justificación de esa conducta. Eh, en otras palabras, una conducta es antijurídica si va en contra de la ley, si lesiona un bien y si no está justificada esa conducta. Eh, Obviamente también es esencial para que una conducta se considere delito, pues que se actualice esta antijuricidad. Eh, es importante señalar que las justificaciones que que pueden excluir esta antijuricidad son causas legales que están, como su nombre lo dice, previstas en la ley, y estas causas legales permiten a una persona realizar una conducta que en principio es antijurídica, que es ilícita, pero que en un contexto determinado es considerada aceptable o incluso necesaria. Es decir, la ley te dice, sí, tu conducta lesiona un bien, sí, tu conducta es contraria a la ley, es ilícita, pero te voy a justificar esa conducta. Voy a aceptar esa conducta y por lo tanto no te voy a sancionar. Ejemplos de ello, de las causas de justificación, así se llaman, son la legítima defensa. Si una defensa actúa en defensa, si, perdón, si una persona actúa en defensa propia o en defensa de otras personas en una situación de peligro inminente, su conducta puede ser justificada aunque implique el uso de la fuerza. Por ejemplo, pues una persona que se defiende de un asalto y causa daño al agresor podría considerarse un acto de legítima defensa. La legítima defensa también es un tema mega complejo porque tiene muchos elementos. Tiene que primero haber una agresión, debe haber un peligro real o inminente, debes tú de contestar esta agresión, debe ser por los medios menos lesivos posible, debe ser esa defensa debe ser proporcional. Hay muchos elementos, pero yo quiero que vayan conociéndola para que vean cómo si te asaltan y tú lesionas a la persona defendiéndote de ese asalto, pues sí lesionaste un bien jurídico porque lesionaste a la persona. Sí es ilícito lesionar a una persona porque la lesión es un delito, pero la ley te está justificando, te está aceptando que tú hayas realizado algo ilícito porque va a estar justificado. Tenemos por otro lado el estado de necesidad también como ejemplo. Este será cuando una persona
realiza un acto ilícito para evitar un mal mayor. Por ejemplo, si alguien entra a una casa ajena para protegerse de un incendio, el entrar a una casa ajena podría considerarse el delito de allanamiento de morada, pero si fue con esa justificación de protegerse de un incendio, de cuidar su vida, su integridad física, en este caso la ley justifica esa conducta porque estabas en un estado de necesidad, estabas protegiendo un bien jurídico más valioso que el bien jurídico que lesionaste. Y por otro lado, tenemos el cumplimiento de un deber. Esto es cuando una persona realiza un acto en cumplimiento de un deber legal. Por ejemplo, cuando un policía hace uso de la fuerza para cumplir su deber, siempre y cuando ese uso de la fuerza sea proporcional. Eh, Estos tres son ejemplos de cómo hay conductas que son ilícitas, que lesionan bienes, pero que están justificadas por la ley, porque en ese contexto en específico, pues la ley te las perdona prácticamente. Como siguiente elemento, vamos a ver la punibilidad. Como ya les adelantaba, pues hay autores que consideran que la punibilidad es un elemento del delito, hay personas que consideran que no. Bueno, autores, pero vamos a verlo nosotros como un elemento para que también lo vayan conociendo. Que por cierto, les voy adelantando que probablemente se nos va a acabar la reunión. En caso de que se acabe la reunión, denme 5 minutitos para guardar el video e iniciamos en el mismo link la nueva reunión. Eh, pero decíamos, la punibilidad es otro de los elementos esenciales para que una conducta sea considerada como delito, según algunos autores. Esta punibilidad se refiere a la posibilidad de imponer una pena o una sanción a quien comete un delito. La punibilidad está estrechamente relacionada con la culpabilidad y con la antijuricidad, porque si una persona comete un acto que es culpable y que es antijurídico, entonces la ley puede imponer una pena como castigo por su conducta. Por eso hemos ido analizando estos elementos por partes, porque se analizan todos los elementos del delito, pero si uno de ellos no se cumple, pues entonces ya no hay un delito. Si, por ejemplo, no hay ninguna conducta, no hay delito. Imaginemos que si hay conducta, hay que analizar si es típica. Si es típica, hay que analizar si es antijurídica. Si es antijurídica, hay que analizar si es culpable. Si es culpable, entonces ahora sí se puede sancionar. Pero si no se cumple con alguno de estos elementos, entonces no hay delito y no se puede sancionar. Eh, las sanciones producto de la comisión de un delito son diversas. Normalmente radica en una pena de prisión. La pena de prisión es una de las penas más conocidas, pero y puede variar según la duración, perdón, según la gravedad del delito. Eh, yo creo que el 90, y a lo mejor me estoy yendo abajo, pero el 90% de los delitos prevén una pena de prisión. Hay más, sí, pero casi siempre es pena de prisión como consecuencia de los delitos. Hay formas de sustituir esta pena, hay formas de obtener beneficios para no compurgar esta pena, pero casi todos los delitos prevén como consecuencia la pena de prisión. Porque como pena, que esta también está casi en todos los delitos, también tenemos las multas económicas. Las multas económicas también se imponen en ciertos delitos donde la pena privativa no es necesaria, pero muchas veces esta multa económica acompaña a la pena de prisión. Tenemos las penas accesorias, que son penas que acompañan a la pena principal, como por ejemplo la pérdida de derechos civiles o la inhabilitación para ocupar cargos públicos. Esta inhabilitación casi siempre se da cuando la persona se aprovecha de su cargo público para llevar a cabo ese conducto, digo, para cometer el delito, perdón. Por ejemplo, si un policía se aprovecha, o bueno, no un policía, vamos a otro ejemplo. Supongamos que un gobernador se aprovecha de su cargo para desviar fondos, la consecuencia podría ser esa inhabilitación porque se aprovechó del cargo para cometer el delito. Por otro lado, tenemos la pena de muerte, aunque en muchos países ha sido abolida, pues algunos países aún aplican esta pena de muerte como consecuencia de un delito. En México está prohibida. El artículo 22 constitucional establece que la pena de muerte está prohibida. Tenemos por otro lado la imputabilidad.
La imputabilidad no es un elemento del delito, pero es un prerequisito para que exista culpabilidad. La imputabilidad se refiere a la capacidad de una persona para ser considerada responsable penalmente de un delito. Eh, les digo, no es un elemento, pero primero tienes que ver si es imputable la persona para saber si puede ser culpable. Si no es imputable, si es inimputable, no puede ser culpable. Si es imputable, sí podría ser culpable. Eh, pero son dos elementos, son dos cosas que se analizan totalmente aparte. Para que una persona sea imputable, debe tener la capacidad de comprender la ilicitud de su conducta y de actuar de acuerdo con esa comprensión. Si una persona no tiene esa capacidad, se considera inimputable y por lo tanto no se le puede responsabilizar personalmente de sus actos. Por eso les digo, si la persona no es imputable, no va a poder ser culpable tampoco. Es un prerequisito. Los casos más comunes en el que una persona puede ser considerada como inimputable son los menores de edad, que son personas que no han alcanzado la mayoría de edad. eh, Normalmente suelen ser inimputables en muchos de los sistemas jurídicos. México es uno de ellos, aunque sí pueden ser sometidos a un régimen penal diferente como el sistema de justicia juvenil. En México tenemos un sistema especializado en adolescentes que sí puede tener como consecuencia una pena de internamiento. No es una pena de prisión, es una pena de internamiento. ¿Por qué? Porque no los meten a una prisión como tal, sino a las famosas correccionales o centros de internamiento. Pero les digo, el hecho de que sea adolescente no implica que no tenga consecuencias su conducta. Si las tiene, se le ponen diferentes medidas de seguridad o la más grave, pues es ese internamiento. También entre los casos más comunes de personas inimputables, tenemos a las personas con trastornos mentales. Son aquellas personas que padecen trastornos mentales graves que pueden ser consideradas inimputables si su trastorno les permite o más bien les impide entender la naturaleza ilícita de su conducta o actuar conforme a esa comprensión. Si el trastorno es tan grave que no pueden comprender estas dos cosas, entonces la persona es inimputable. También hay algunos casos de estado de alteración mental transitoria, en donde la persona se encuentra bajo el efecto de drogas o alcohol puede estar tan alterada mentalmente que no puede ser considerada responsable por sus actos. Este estado de inimputabilidad ya no aplica tanto, porque actualmente tenemos algo que se llaman acciones libres en su causa. eh, Porque estas acciones libres en su causa nos dicen que si una persona se causa voluntariamente ese estado de ebriedad o de influjo de drogas, eh, pues esa persona libremente decidió ponerse en ese estado y si comete un delito en ese estado, aún así se sanciona porque anteriormente ya decidió ponerse bajo ese estado. Tal vez sería un delito culposo, que es lo que pasa en los accidentes cuando estás bajo los influjos del alcohol, porque tú voluntariamente decidiste tomar alcohol, decidiste manejar estando tomado, y si ocasionas un accidente, esto provoca que la ley te sancione porque tú te pusiste en ese estado de manera voluntaria. Básicamente, entonces, esto último ya estaría superado por estas acciones libres en su causa. Básicamente nos dice, la causa del delito fue libre, aunque estuvieras bajo el influjo de drogas o alcohol. Vamos con nuestra siguiente diapositiva, pero ya se nos va a cortar la clase, la reunión. Entonces, espérenme 5 minutos e inicio la que sigue. Vamos a reanudar entonces con nuestras últimas dos diapositivas, nuestros últimos dos puntos. Vamos a estos a abordarlos de manera introductoria porque más adelante los vamos a ver, pero me parecía importante irlos abordando. Primero tenemos el tema del error en el derecho. El error de derecho ocurre cuando una persona comete un acto ilícito sin conocer la ley o interpretándola de manera errónea. En principio, tenemos pues este principio general
que el desconocimiento de la ley no te exime no te exime de responsabilidad, no te exime de su cumplimiento. Pero en estos casos, al menos en materia penal, el error de derecho puede ser considerado como un eximente de responsabilidad si la persona actúa bajo una creencia razonable de que su conducta es legal. Eh, Tenemos varios errores. Por ejemplo, tenemos el error de tipo o ignorancia de tipo, en donde se desconoce que que el acto que estás realizando es ilícito. Eh, Hay diferentes consecuencias de este error. Si la ley considera o se considera que este error es vencible, o sea que la persona sí podía conocer que estaba en un error, normalmente lo que se hace es que ese delito se sanciona como si fuera un delito culposo. Fue negligente en no checar la ley, vamos a verlo así. Pero si ese error es invencible, en esos casos la ley no te sanciona. Te dice, no, pues estabas en un error, no tenías forma de saber que estabas en un error, no te voy a sancionar. Pero también hay errores de prohibición, que estos excluyen la responsabilidad. Los errores de prohibición van más encaminados a una confusión o una mala interpretación. Es decir, si alguien comete un delito basándose en una interpretación errónea de la ley o de los hechos, pues su error podría influir en esta decisión judicial respecto a su responsabilidad. También depende de si el error es vencible o invencible. Si es invencible, pues el error hace que no te sancionen como consecuencia. Esto es nada más a manera introductoria, más adelante los vamos a ver mejor. Por último, tenemos el delito imprudente, que a mí me gusta más llamarlo delito culposo, porque así es su clasificación legal. Es decir, en el código dice delitos culposos. El delito culposo, entonces, es aquel en el que el autor no tiene la intención de cometer un daño, pero su negligencia, su imprudencia o su falta de precaución genera un resultado negativo o genera un daño. A diferencia de los delitos dolosos, donde existe una intención clara de causar un daño, los delitos imprudentes ocurren debido a que el autor no prevé las consecuencias de sus actos o sí los prevé, pero confía en que no van a ocurrir. La culpa es un elemento muy complejo más que el dolo, porque tiene muchos elementos. Para que se actualice la culpa, obviamente tiene que haber la violación a un deber de cuidado, o tiene que haber una negligencia, tiene que haber una falta de precaución, una imprudencia. Esa imprudencia, negligencia, falta de precaución debe ocasionar un resultado, que pues ese resultado debe ser la lesión a un bien jurídico. Pero también debe haber un nexo entre el bien jurídico dañado y la conducta. O sea, tu conducta imprudente debió ser la causante de ese resultado que dañó un bien jurídico. Por eso les digo, es muy compleja la culpa. Pero también podemos hablar de dos tipos de culpa. Tenemos, por un lado, la culpa con representación y por otro, la culpa sin representación. Eh, Ay, déjame un segundo porque me salí de la pantalla. Ok. La culpa con representación, así en palabras muy simples, sin entrar tanto en el estudio de ella, la culpa con representación implica que una persona sí previó que pudo ocasionar un resultado negativo, pero pensó que no lo iba a ocasionar. O sea, yo sí me imaginé que manejando ebrio pude haber chocado, pero a pesar de que me lo imaginé, confié en que no, en que yo no iba a provocar ese resultado. Sí te representaste mentalmente ese resultado. En cambio, la culpa sin representación implica que una persona no se representó el resultado, es decir, no pensó o no previó en que pudo ocasionar una consecuencia y aún así la ocasionó. Tenemos estos dos tipos de culpa. Algunos ejemplos de estos delitos culposos pueden ser los accidentes de tráfico. Si un conductor maneja de manera imprudente sin tomar las precauciones necesarias y causa un accidente fatal,
pues este acto puede ser considerado como un delito imprudente. La negligencia médica también puede ser un delito culposo si un profesional de la salud comete un error en su tratamiento por no seguir los procedimientos adecuados, podría estar también incurriendo en un delito culposo. Básicamente, con estos dos ejemplos, pues terminamos la clase del día de hoy. Si tienen alguna duda, me lo pueden comunicar o pueden comunicarse también por medio de la plataforma y por ese medio, pues yo les ayudo a resolver cualquier duda que ustedes tengan. Dicho esto, pues como siempre les agradezco mucho su atención y nos estaremos viendo en la próxima clase. Muchas gracias, que tengan muy buena tarde.